Seguimos en la central de informaciones y sin duda la comunidad científica de todo el mundo tiene los ojos puestos en el nuevo coronavirus, en las mutaciones, en investigaciones en torno a hallar sobre todo una cura y paliativos a este mal que viene afectando a millones de personas, insisto, en todo el mundo. Uno de esos proyectos es el que está en estos momentos desarrollando Pablo Sukuyama, quien es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes a todos. Tú estás usted está liderando, el proyecto de vigilancia genómica del coronavirus en el Perú. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Cuéntanos un poco. El coronavirus, como todos los otros seres vivientes, tiene un genoma. Un genoma es como el manual de instrucciones del virus que le indica todo lo que tiene que hacer, cómo infectar, cómo reproducirse, cómo pasar a nuevas células. El genoma, cuando se copia, genera distintas mutaciones, distintos cambios. Entonces, en este momento en el Perú, con 300.000, 500.000 casos que pueden haber ahí, probablemente hay cientos o miles de variantes circulando en la población. Entonces, lo que queremos es estudiar al menos una fracción de estos, 1000, para entender los cambios en el genoma, para entender cómo se está transmitiendo en el Perú y para entender cómo muta y puede cambiar en los siguientes meses. Este genoma entonces nos arroja información respecto al virus y cuando hablas de Perú te refieres a que el virus tiene características específicas en nuestro país, en nuestra población. Sí, este es un virus nuevo que hace 7, 8 meses no existía en el mundo y se ha vuelto en poco tiempo en el virus más estudiado en toda la historia, ¿no? Pero nuevamente este virus va acumulando cambios en el tiempo dependiendo de las condiciones, como parte de su ciclo de vida y por lo tanto estos cambios pueden convertir al virus en algunos casos en formas más virulentas o en formas más transmisibles. Entonces lo que tenemos que hacer en los siguientes meses es hacer vigilancia de las poblaciones del virus que están circulando para ver eventualmente cómo responden a vacunas, cómo responden a tratamientos o qué nuevas formas se van introduciendo por reintroducciones desde el extranjero o por introducciones locales. Entonces podemos generar todos estos datos en los siguientes meses para apoyar a los estudios epidemiológicos y brindar información que pueda ser útil a quienes toman las decisiones y puedan controlar la epidemia en el Perú. ¿Cómo puede servir esa información justamente que van a hallar? ¿En cuánto tiempo podrían encontrarla? ¿Y cómo puede aplicarse esto a desarrollar políticas de salud pública? Estamos en una primera fase del proyecto en la cual estamos todavía implementando los protocolos y probando con un set inicial de 100 muestras que nos ha facilitado el INS. A partir de esto queremos escalar el modelo para cada vez poder analizar más muestras de distintas partes del país y en distintas fases de la epidemia en el Perú para entender cómo va evolucionando la población del virus. Y esto puede ayudar a informar las políticas y las intervenciones que se den de forma localizada porque va a ayudar en el rastreo de contactos, va a ayudar a entender las cadenas de transmisión, por qué tan relacionados están los genomas de unos de otros virus. Entonces, nuevamente, puede apoyar al trabajo que ya está haciendo el Ministerio y los equipos de rastreo de contactos y apoyar para ayudar a entender mejor cómo se transmite en las distintas localidades. ¿Y este estudio se ha desarrollado en otros países? Te lo consulto para saber si, digamos, la información que se ha hallado en Asia, en Europa, en el norte de América, podría servir en algo para entender un poco más también el comportamiento y la evolución del virus. Sí, la ciencia se ha vuelto, en los últimos años se ha vuelto muy colaborativa, pero sobre todo a partir de esta pandemia, distintos investigadores han empezado a generar esta data en casi 100 países ahora. Y así como hablamos de secuenciar 1000 en el Perú, ya hay publicados casi 70.000 de todo el mundo. Entonces podemos comparar nuestros datos con las bases de datos de otros países para entender cuál es el flujo de estos virus en distintos lugares del mundo. Algo muy interesante que ha pasado al inicio de la epidemia es que los brotes iniciales han sido por introducciones desde el extranjero.
Pero en algún momento todos los países han empezado a cerrar sus fronteras y luego empiezan los ciclos de transmisión local. Y en ese momento los virus empiezan a diferenciarse y a mutar a distintas formas. Nuevamente, podemos rastrear esos cambios y conviene tener esa información sobre cómo va cambiando el virus para poder entender cómo responde a distintas intervenciones que nosotros les podamos imponer en los siguientes meses. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que se combinan con otros virus, con otras bacterias del ambiente, de la localidad donde se desarrollan? No combinan con otros virus ni bacterias. Hasta donde conocemos es un solo virus el que apareció en China y ha dado origen a todos los millones de infectados. Pero por distintos factores geográficos, del hospedero, o también por azar, el virus va cambiando en distintas regiones de su virus. Entonces empiezan a aparecer errores en este código genético, en este libro de instrucciones. Entonces nosotros podemos ir registrando cuáles son estos cambios y podemos empezar utilizando modelos matemáticos, empezar a reconstruir cómo se relacionan unos con otros y poder entender cómo ha pasado de Asia a Europa, de Europa a Latinoamérica, pero Latinoamérica específicamente, como llega mucho después en la pandemia, empieza a recibir infecciones de todas partes del mundo. Estos 70.000 virus publicados que existen, el 90% de ellos son de países industrializados y no sabemos exactamente qué está pasando en países en vías de desarrollo, que probablemente tienen una epidemia distinta a lo que está pasando en otros países. Entonces, por eso necesitamos información local y lo más que podamos para entender cómo funciona en nuestro país. ¿Y por qué comienzan a recolectar esta información ahora, digamos 5 meses después de que el virus llegó a nuestro país? ¿Por qué no es un estudio que se hubiera comenzado al inicio como para justamente ir evaluando la evolución en el Perú? Buena pregunta y hubiéramos querido empezar antes, pero como a todos esta epidemia nos agarró un poco desprevenidos. En los últimos años mi laboratorio ha estado desarrollando estas tecnologías aplicadas a otros organismos, a tuberculosis, a infecciones hospitalarias, pero para iniciar un nuevo proyecto en el Perú, sobre todo si es financiado con fondos públicos, se requiere firmar contratos, aprobar presupuestos, se requiere firmar acuerdos de transferencia de muestras del INS, ordenar reactivos que no tenemos en el Perú y que tardan varias semanas en llegar. Entonces, por eso es que recién hemos ganado este concurso de Concitec en mayo, pero recién podemos iniciar una semana después. Pero con esto ya arrancamos, ya tenemos muestras, ya tenemos el equipo entrenado y estamos listos para empezar. ¿Quiénes conforman ese equipo? ¿Es un equipo multidisciplinario? Sí, un gran equipo con el que vengo trabajando hace años, mi grupo de investigación. Son estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado. Tenemos biólogos, veterinarios, médicos, tecnólogos médicos. Entonces es un grupo muy variado y tratamos de entender cómo se comportan estas poblaciones de organismos, de distintos organismos en el Perú y cómo podemos utilizar esas tecnologías de la genómica y la bioinformática para rastrear distintas enfermedades. Justo da que estas habilidades se prestan muy bien al rastreo de nuevas infecciones por coronavirus. Es un nuevo organismo. Y por eso estamos tratando también de desarrollar estas capacidades en otros laboratorios de regiones, para que haya laboratorios centinela que nos pueda ayudar a colectar datos en los siguientes meses, pero también en las siguientes epidemias, ¿no? Porque probablemente van a haber otras epidemias, otras pandemias, y tenemos que estar mejor preparados para la siguiente. Es una excelente iniciativa, de verdad que lo felicito. ¿En cuánto tiempo podrían tener ya resultados? En ciencia siempre es difícil y arriesgado dar plazos exactos en los que vamos a dar resultados. Acabamos de recibir las muestras y vamos a empezar a trabajar la otra semana y calculamos que en un mes deberíamos tener resultados preliminares del primer set de 100 muestras. A partir de eso ya podemos empezar a optimizar nuestros protocolos y poder entender los primeros pasos de la transmisión y mutación del virus. Y luego en las siguientes semanas iremos liberando datos y los pondremos en repositorios públicos para que otros investigadores que quieran trabajar con estos datos puedan hacerlo de manera libre, y para eso estamos, para ayudarles y guiarles en esto.
Excelente, entonces deseamos las máximas de las suertes y los comprometemos también a ti y a tu equipo a que más adelante nos cuenten cómo van avanzando en las investigaciones, en los resultados que puedan obtener, que esperamos sean favorables sobre el genoma del nuevo coronavirus para finalmente se puedan aplicar en políticas de salud pública para beneficio de todos. Muchísimas gracias por esa comunicación. Muchas gracias, Tatiana. Muy bien, bueno, así las cosas.